Bienvenidos todos. Damos gracias a Dios porque pues, nos permite tener este tiempo de compartir y estudiar juntos esta serie de verano, ¿verdad? Que se llama David, Lecciones del Pastor Rey. Ya el día de hoy pues es la segunda exposición de esta serie, que es una pequeña pausa a la serie de Apocalipsis que hemos estado llevando a lo largo de este año. Entonces, bueno, pues el día de hoy pues vamos a continuar con esta serie. Bienvenidos a todos los que recientemente llegaron. Y bueno, pues vamos, sin más, vamos a dar inicio. Pues muy gracias a Dios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver este tema, que es el tema número 2, que se titula así: Enfrentando el gran desafío a Dios y su pueblo. Y el texto que vamos a estudiar hoy está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a estudiar del versículo 1 al 54. Es contiene, digamos, una historia muy conocida, yo creo que por la mayoría, pero bueno, pues vamos a ver qué lecciones podemos aprender de este personaje que fue David, ¿verdad? En la palabra de Dios y pues a través de esta historia, ¿verdad? Que la verdad es que bueno, es una historia que es un tanto emocionante. Ahorita van a ver por qué. Bueno, y solamente como para ubicarnos un poco, hemos manejado este esquema que es como de las diferentes etapas de la vida de David. En base, digamos, a estas etapas es que también se escogieron estos temas, tratando como de dar un panorama general. Y el texto que vamos a ver hoy está ubicado en esta segunda etapa. La primera etapa que, bueno, en la exposición pasada que nos compartió Rebe, vimos cómo es que David fue ungido, ¿verdad? Fue ungido por el profeta Samuel para ser el futuro rey de Israel. Pero bueno, de que fue ungido a que ya fue rey, pues vemos que algunas cosas sucedieron. Entonces, ahorita, pues vamos a ver este pasaje que está ubicado en esta, por así decirlo, segunda etapa, que es pues precisamente cuando David es de alguna manera un sirviente del rey de Israel, caso de Saúl. Sabemos que de alguna manera pues David también fue cantor, parte de la corte real de Saúl, pero ahorita vamos a ver otro capítulo en su vida. Entonces vamos a estudiar el capítulo 17, que está precisamente entre estos dos, el 16 y el 18. De lo demás, pues no se pierdan las siguientes exposiciones. Bueno, y pues quisiera comenzar solamente mostrándoles esta pintura que es resulta famosa y también controversial de un pintor que se llama Caravaggio, Miguel Ángel Caravaggio, y bueno, se llama David, vencedor de Goliat. Y precisamente pues es una imagen que trata de ilustrar como un momento de la historia que vamos a estudiar el día de hoy. Y bueno, pues quisiera comenzar con compartiéndoles, ¿verdad?, a este estudio que hizo bueno, publicó en sí un ensayo esta revista que se llama Science Advances, donde pues ponen diferentes ensayos de investigaciones en diferentes campos de la ciencia. Y bueno, está este ensayo que fue publicado en el 2019, que dice: el ADN antiguo arroja luz sobre los orígenes genéticos de los primeros filisteos de la edad media, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque precisamente la historia que vamos a ver hoy, bueno, el periodo de vida de David fue, digamos, como que, bueno, ahí los historiadores tienen su debate, pero podríamos decir que fue como entre el final de la edad de bronce y principios de la edad de hierro. Fue el periodo en el que vivió David, que fue aproximadamente en el 1000 a.C., alrededor del 1000 a.C. Entonces, pues de alguna manera, pues estamos hablando como de
pues como de ese periodo. Y bueno, dice, la antigua ciudad portuaria mediterránea de Ascalón, identificada como Filistea durante la Edad de Hierro, experimentó un marcado cambio cultural entre el bronce final y la Edad de Hierro temprana. Durante mucho tiempo se ha debatido si este cambio fue impulsado por un movimiento sustancial de personas, posiblemente relacionado con una migración más grande de los llamados pueblos del mar. Y bueno, este término de pueblos del mar es un término que un investigador francés en el siglo XIX, me parece. Y se refiere como a una teoría, digamos, que existe de que hubo una migración como de algunos pueblos que viajaron del mar Egeo hacia diferentes regiones, ¿sí? Entonces eso se refiere. Aquí informamos datos de todo el genoma de 10 individuos de la edad de bronce y de hierro de Ascalón. Encontramos que la población de principios de la edad de hierro era genéticamente distinta debido a una mezcla relacionada con Europa. Esta señal genética ya no es detectable en la población posterior a la edad de hierro. Nuestros resultados respaldan que ocurrió un evento de migración durante la transición de la edad de bronce a la edad de hierro, pero no dejó una firma genética duradera. Entonces, pues es, digamos, como que un extracto pues, de ese ensayo, de esa investigación, que pues prácticamente se basó en que excavaron las tumbas de los filisteos en esa ciudad que en ese entonces era filistea, que se llamaba Ascalón, y pues les hicieron un examen de ADN como para ver como por dónde provenían. Y realmente, como que de lo que ellos querían encontrar, que era como de dónde provenían, no encontraron algo tan contundente. Sí encontraron rastros como de ADN del sur de Europa, pero no fue tan contundente, ¿no? Pero en sí, como que en general la investigación es un tanto interesante, como por el periodo, la época, y que hayan explorado como precisamente esas tumbas de ese panteón filisteo en esa ciudad, que ahora pues es parte de Israel. Y bueno, pues sin más vamos a avanzar a esta parte de la exposición. Vamos a empezar a revisar el texto, que pues es la primera parte del desafío de Julián. Y comienza así el texto, 1 de Samuel 17. El texto principal lo voy a leer en la versión NBLA, y algunas citas en la Reina Valera 60, en la NTV. Entonces, cuando vamos a comenzar, dice: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Edá, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. ¿Okay? Bueno, pues de inicio podemos ver que precisamente los filisteos pues estaban ahí reunidos en esta posición geográfica. Ahorita vamos a ver en el mapa, y pues nos ilustra, ¿verdad?, cómo era, por así decirlo, esta imagen, ¿no?, como del campo de batalla. Por un lado estaba el ejército de los filisteos en un lugar, estaba el ejército de Israel en otro, y en medio de ellos había un valle. Entonces, bueno, pues me llamó la atención, ¿verdad?, que ese lugar en donde estaban los filisteos se llama Efes Damim, que su traducción, por así decirlo, es como límite de gotas de sangre o frontera de sangre. Entonces, realmente, bueno, solo para saber un poco más de los filisteos, porque sabemos que es como que en varios lugares de la Biblia leemos acerca de los filisteos, pero ¿quiénes eran los filisteos? Entonces es algo que me pregunté cuando
preparando. Y bueno, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 10, que de hecho esta parte la vimos en la serie anterior a la de Apocalipsis, ¿verdad? Donde nos habla acerca de los hijos de Cam, y dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Put y Caná, y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabta, Rama y Sabteca. Y entonces nos dice que de los hijos de Cam surgió esta persona que se llama Misraim, y de Misraim, aquí entre este capítulo del 6 y el 13 hay otros nombres, pero solo como para abreviar, digamos que de los hijos de Cam salió Misraim, y de Misraim dice que engendró a Ludim, a Anamim, a Lechabim, a Naftujim, a Patrusim, a Calujim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. De hecho, había una ciudad que se llamaba Caftor, que más o menos se localizaba como al noreste de Egipto. Y de hecho también el profeta Amós, hay una palabra que da el Señor y dice que los filisteos, dice el Señor algo así como: no saqué a los filisteos de la tierra de Caftor. Bueno, pues aquí nos dice que, bueno, de dónde salieron, ¿no? Por así decirlo, como nos hace esta anotación, posiblemente porque, pues, también por la relevancia que tiene este pueblo en la narrativa bíblica. De hecho, pues están presentes en diferentes momentos del Antiguo Testamento, en particular, en especial. Uno de ellos, por ejemplo, nos menciona aquí esta palabra en Éxodo 13, versículo 17, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Entonces, bueno, de hecho, también Abraham estuvo un tiempo habitando entre el territorio de los filisteos, pero por ejemplo en este momento en el Éxodo, pues precisamente cuando ya va a saca el Señor al pueblo de Egipto, no los lleva atravesando por la tierra de los filisteos, sino por el desierto, para que pues no se arrepientan al ver la batalla. Y bueno, esto es algo que me gustaría que tengan en mente para lo que viene. Y bueno, también otro personaje que de alguna manera pues tuvo ahí una interacción con los filisteos, pues fue Sansón, juez de Israel. Y pues este texto pues es de este momento en el que, del final de la vida de Sansón, en donde él ha sido capturado por los filisteos, ha perdido su fuerza, y entonces invoca el nombre del Señor, y entonces él le pide al Señor en oración que se acuerde de él, que lo fortalezca, ¿verdad? Y que lo deje morir con los filisteos. Entonces, pues sabemos que en este episodio él derriba las columnas del templo en donde están todos, del lugar en donde están todos reunidos, y pues ahí mueren muchos filisteos. Y bueno, otra información importante es que los filisteos, ya para, digamos, el periodo en donde está situada esta historia, los filisteos tenían 5 ciudades principales, que es Astor, Gaza, Ascalón, Gad y Ecrón. ¿Ok? Entonces, esta información la tenemos también en el libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 17. Entonces, está antes de esto que hoy vamos a estudiar, digamos, ya se nos da esta información, ¿verdad? Parte como de esta ocupación que tenían los filisteos de ese territorio. 5 ciudades principales. Y bueno, este es un mapa que espero que pues lo alcancen a ver más o menos, pero es pues una aproximación, ¿verdad? A cómo era más o menos el territorio en ese entonces, cómo estaba delimitado los territorios, quién tenía la ocupación.
Y por ejemplo, vemos que el pueblo de Israel pues tenía esta parte, por así decirlo, central del territorio. Del lado izquierdo pues estaba flanqueado al sureste por los filisteos, pues junto al mar, y también más al norte por los cananitas, ¿verdad? Arriba pues estaban los fenicios y del lado derecho al este pues los amonitas, del otro lado del Mar Muerto, Moab, y también los sirios, ¿verdad? Estaban al norte. Entonces, y vemos, en ese entonces Israel estaba como que en la parte del medio, pero estaba flanqueado, ¿no? Alrededor. Entonces, pues sí, de hecho vemos, por ejemplo, desde el libro, pues básicamente desde que comienza al pueblo de Israel a luchar, por ejemplo, en Josué, y vemos estos episodios en Josué, en el libro de los jueces, de estas constantes confrontaciones con estos pueblos que están alrededor, ¿verdad? Y bueno, en los tiempos del rey Saúl, pues también estaba con pues los filisteos, ¿no? Con ellos tenían esta confrontación. Y el lugar en donde nos sitúa el texto, donde se llevó a cabo la batalla, pues nos dice el texto que de hecho fue entre dice que los filisteos se concentraron en Soco, ¿verdad? Entonces, acá está Soco, y dice que acamparon entre Soco y Azeca en Efes también. Entonces, aquí es donde está la posición de campamento de los filisteos. Y dice que y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela. Entonces, bueno, digamos, esta es como que la zona geográfica en donde estaban posicionados. Aquí hay una foto ilustrativa, por así decirlo, de más o menos cómo podemos alcanzar como a visualizar cómo podría ser, ¿no? De un lado, pues estaba Soco, el campamento de los filisteos, del otro lado, pues estaba Azeca, más como de este lado, y pues el campamento israelita. De este lado, en medio de ellos, entre el campamento de los filisteos y el de Israel, pues estaba el valle de Elá. ¿Sí? Esto es solo como para visualizar cómo era, por así decirlo, el campo de batalla. Bueno, vamos a continuar con el texto. Dice, entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y un palmo, casi 3 metros. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos, aproximadamente 57 kilos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos, 6,84 kilos de hierro, y su escudero iba delante de él. Bueno, pues este es, por así decirlo, nos muestra, ¿verdad?, que de este pueblo de los filisteos que estaban sitiando, digamos, el lugar, sale este personaje que se llama Goliat de Gat, y pues nos describe cómo era, pues por así decirlo, su aspecto físico y su armamento. Nos dice que tenía una estatura de casi 3 metros, pues yo creo que más o menos como lo de este techo de altura, aproximadamente, cada vez más, ¿sí? Y bueno, pues nos describe el armamento. Llama la atención que, por ejemplo, si se fijan, tenía casco de bronce, varias cosas de bronce, y solamente como que la punta de su lanza era de hierro. Y precisamente eso también como que nos da esta idea de en qué momento histórico está situado esto, qué materiales se utilizaban en ese tiempo para ir a la guerra.
Entonces, si decimos que, bueno, esto sucedió como a finales de la edad de bronce, inicios de la edad de hierro, pues sí, como que nos hace sentido, ¿no? Por los materiales en los que está armado. Y bueno, entonces, pero bueno, ¿quién era Goliat? Realmente la Biblia, pues, en donde su momento, por así decirlo, en donde más se menciona, pues, es precisamente en este pasaje, 1 Samuel, capítulo 17, pero hay algunos otros pasajes en donde hay ciertos textos que guardan relación. Por ejemplo, tenemos estos dos pasajes que hacen referencia a los hombres de David que matan gigantes. Y uno de ellos se encuentra en Primera de Crónicas 20, del 4 al 8, y el otro en Segunda de Samuel 21, del 18 al 22. Y por ejemplo, en este es interesante que nos dice que uno de los hombres de David, que se llamaba Elhanán, hijo de Jair, mató a Lacmi, hermano de Goliat Geteo. Entonces, pues, si por ejemplo consideramos este texto, puede ser que Goliat haya tenido un hermano, ¿no? Y de hecho aquí se nos describe, nos nombra a varios personajes que eran gigantes, ¿no? Entonces los hombres de David, más adelante es como, pues sí, como un adelanto, más adelante hay hombres de David que también matan a los gigantes, enemigos del pueblo de Dios, y pues también de hecho en 2 de Samuel también nos hace mención de este mismo personaje. Y aquí nos dice de que Haná, hijo de Jared, Orejín de Belén, mató a Goliat Geteo. Y de hecho nos dice que el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Entonces, pues digamos, tiene una descripción parecida a Goliat, ¿no? Aquí, en este nos dice que él mató a Goliat, ¿no? Pero en este otro texto, en Primera de Crónicas 20, nos dice que mató al hermano de Goliat. Entonces, algo interesante es que nos dice al final, en el capítulo 8 y en el capítulo 22, que estos eran descendientes de los gigantes en Gad. Entonces, precisamente si recordamos, en este texto, este versículo nos dice que este campeón se llamaba Goliat y era precisamente ese lugar de Gad. Bueno, en Números, capítulo 13, versículos de 32 a 33, nos habla de este momento en el que envían a unos espías para explorar la tierra que va a tomar el pueblo de Israel, y dentro del informe que dan los espías, que están pues algo temerosos de lo que vieron, dicen que también vieron ahí gigantes, hijos de Anak, de la raza de los gigantes. Y en Josué, pues nos dice que Josué, pues digamos, de alguna manera destruyó a los descendientes de este personaje que se llama Anak, pero que algunos todavía permanecían en Gaza, Gad y Asdod. ¿Okay? Entonces, como que algunos de los que estaba eliminando Josué lograron sobrevivir precisamente en una de esas ciudades, ¿no? Entonces, cabe esa posibilidad de que el texto que estamos estudiando no nos lo dice textualmente, no nos dice que Goliat fue un descendiente de Anak, por ejemplo, pero revisando otros textos bíblicos podemos explorar esa posibilidad. Ahora, lo que sí es importante mencionar, ¿verdad? Que hay dos términos que se utilizan bueno, en estos textos que hemos revisado para referirse a los gigantes. Uno es Nefilim, que de hecho es un término que nos compartió Fabián cuando estuvimos estudiando Génesis. Pero el texto al que hace referencia, por ejemplo, cuando habla acerca de los gigantes que mataron los valientes de David,
utiliza otro término que es como Rafael. Entonces son términos diferentes, por así decirlo. Este es el término de Nefilim, es el que precisamente aparece en Génesis capítulo 6, cuando nos dice que en esos días, durante algún tiempo, después vivían en la tierra gigantes nefilitas. Dice, pues, siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y los famosos guerreros de la antigüedad. Aquí, por ejemplo, nos está utilizando este término, ¿no? De Nefilim, mientras que en los textos que están, por ejemplo, en Segunda de Samuel, o en Primero de Crónicas, se refiere más bien a Rafael. Precisión. Y bueno, este es como un artefacto arqueológico que es, bueno, más bien es como un resto de cerámica que encontraron, ¿verdad? En donde las inscripciones dicen, hay, digamos, un investigador que él dice que quiere esta propuesta de que lo que está escrito aquí son dos nombres y uno de ellos es muy parecido al nombre de Goliat. Entonces, digamos, este tracto es de un tercer investigador que se llama David Graves, que es un doctor canadiense, me parece, y bueno, nos dice, ¿verdad?, que durante la temporada de excavaciones de 2005 en Tel El Safi se descubrió ese fragmento, ¿no? Y aquí hay una cierta controversia porque este investigador que se llama Mike, él es el que postula esta idea de que sí, uno de los nombres que está escritos ahí tiene una raíz etimológica muy parecida al nombre de Goliat. Pero hay controversia porque hay otros investigadores como Cross y Steiger que dicen que pues la lectura que utiliza el primer investigador viola el método como paleontológico para determinar que sí, esa es correcto, ¿no? Esa aseveración que él hace. Entonces, bueno, ¿esto qué nos diría más allá que decir que esta era la vasija de Goliat? Más bien nos diría que, por así decirlo, si eso fuera cierto, sabemos que hay una controversia, nos diría que habría una evidencia, por así decirlo, de que existe un origen etimológico de ese nombre asociado con el pueblo filisteo en ese periodo de la historia, ¿no? Sería una evidencia, por decirlo, de origen etimológico. Entonces, vamos a continuar, dice, Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo un filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, literalmente herirme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. De nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel, denme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Entonces, pues este es el desafío de la boca de Goliat. Este filisteo que está diciendo, hoy desafío a las filas de Israel, denme un hombre para que luchemos mano a mano. Y pues el término que está utilizando Goliat, pues es un término pues un tanto fuerte, ¿no? O sea, que tiene una connotación como de pues blasfemar, de exponer, casi como de desnudar al otro. Entonces, pues sí, digamos que Goliat viene con una actitud pues muy altiva y le habla al pueblo de Israel pues desafiando. Versículo 12 dice, David era hijo del estateo de Belén de Judá, llamado Isaí, y tenía 8 hijos. En los días de Saúl, Isaí ya era viejo, avanzado en años entre los hombres.
los tres hijos mayores de Isaí habían ido literalmente fueron tras Saúl a la guerra. Los nombres de los tres hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. De hecho, estos personajes, en Eliab, en la exposición pasada que hacíamos, capítulo 16, pues se menciona a ellos, ¿no? Los hermanos de David. David era el menor, los tres mayores siguieron pues a Saúl. Pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en el desafío. Entonces esto que vimos que anteriormente de este desafío que hizo Goliat, lo hizo durante 40 días. Pero bueno, David, ¿en dónde se encontraba? Pues bueno, él, su responsabilidad, por así decirlo, es que iba de donde estaba Saúl, que pues también sabemos que él era parte como cantor del rey, como parte de un músico, pero iba de donde estaba Saúl a Belén, donde estaba su padre, para apacentar el rebaño de su padre. Entonces, pues él tenía esta responsabilidad que era importante, apacentar el rebaño de su padre. Versículo 17 dice, y dijo Isaí a su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento donde están tus hermanos. Esto que está en cursiva no, literalmente no lo dice el texto, pero es algo que utiliza el traductor para llenar ese espacio, ¿no? Entonces, lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1000 y mira a ver cómo está. Literalmente dice, mira a ver el bienestar de tus hermanos y trae noticias, o literalmente trae prenda de ellos, porque Saúl y tus hermanos y todos los hombres de Israel están en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Versículo 20, y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones, se fue como Isaí le habían mandado. Igual aquí eso de tomando las provisiones es algo que añade el traductor. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el equipaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar. Literalmente entró y preguntó por el bienestar de sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, el campeón, el filisteo de Gat, llamando Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío, y David las oyó. Literalmente no dice desafío, pero aquí también lo pone el traductor. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían, ¿han visto ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Él le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Algunos sugieren, ¿verdad?, que se refiere a libre, por ejemplo, quizás de impuestos o del servicio público. Quizás sugieren que quizás eso se refiere a eso, que él hará libre. Versículo 25 dice, entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán por el hombre que mate ese filisteo de los de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra, así se hará al hombre que lo mate. Entonces, pues vemos este momento en el que David escucha cuál es el desafío que hace ese hombre, ¿no? Él va a llevarles esas cosas a sus hermanos por encargo de su papá,
llega y entonces escucha, ¿verdad? A ese filisteo que sube y está haciendo ese desafío. Y también lo que la gente del pueblo de Israel está diciendo, de cómo el rey Saúl los va a recompensar. Es interesante, ¿verdad?, cómo toma en este versículo David esa ofensa y dice, se cuestiona, ¿quién es este filisteo circunciso para desafiar a los escuadrones de Dios viviente? ¿Verdad? Este término del Dios viviente es un término que podemos encontrar en Deuteronomio 5:26, también en estos otros pasajes, en Reyes 19:4 y Jeremías 10:10. Vamos a continuar, dice, Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco la soberbia de tu corazón, la soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo. Y el pueblo respondió lo mismo que antes. Entonces su hermano lo vio que estaba preguntando y se enojó con él. Sí. Y bueno, vamos a continuar esta segunda parte cuando David acepta el reto. Versículo 31 dice, cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y bueno, aquí vemos esta manera en donde se presenta David ante Saúl, ¿verdad? Y pues él le da esta palabra que dice, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Y precisamente eso nos recuerda este pasaje que nos hizo favor de leer Susi, ¿verdad? De Deuteronomio 20, versículos del 1 al 4. Porque pues le está dando estas palabras también. Casi que David le está recordando al rey estas palabras de parte de Dios acerca de cómo se debía de comportar el pueblo cuando iba a la guerra. Entonces, vemos esta palabra que dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote llegará y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos, no desmayes su corazón. Y esta es precisamente la palabra que le está dando David a Saúl. Le está dando esta palabra que, pues, según la ley de Dios, pues le tocaba al sacerdote, ¿no? Que iba delante del pueblo y les tenía que decir, hoy ustedes vienen a la batalla, pero no desmaye su corazón, no teman, ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. Y bueno, precisamente cuando vemos en estos pasajes, en estos versículos primeros del capítulo 17, vemos cómo la actitud de Israel es contraria a lo que nos dice aquí. O sea, el pueblo de Israel está aterrorizado, está atemorizado, porque sale este filisteo y los desafía y les dice que
bueno, quién se va a pelear con él para ver quién gana. Entonces, vemos una actitud contraria a lo que nos está diciendo aquí acerca de la actitud que debía tener el pueblo de Dios cuando se enfrentaba a este tipo de circunstancias. Versículo 37 dice, y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ello. David se las quitó y tomando su callado en la mano, literalmente escogió para sí del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. ¿Okay? Bueno, creo que algo que vale la pena resaltar es que David tenía esta experiencia luchando contra el oso, luchando contra el león, contra estas fieras salvajes que trataban de robar el rebaño, pero David no tenía la experiencia de un soldado que vestía una armadura de su época, porque David no era un soldado, David era un pastor. Entonces él no tenía esa experiencia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, Saúl le dice en los versículos anteriores que pues Goliat había sido un hombre de guerra desde su juventud, pero David no. David había sido un pastor de ovejas, entonces él no tenía esa experiencia. Él tenía la experiencia de defender a las ovejas del rebaño de su padre. Esa era la experiencia que David tenía. ¿Okay? Pero bueno, esto explica por qué David se quitó eso y pues fue con las herramientas que él tenía, ¿verdad? Que él sí conocía, las que utilizaba en su, por así decirlo, en su trabajo de pastor, que era pues una de ellas pues es el callado, que es una herramienta pastoril que sabemos que se utilizó en la antigüedad, actualmente incluso todavía se utiliza, ¿verdad? Van los pastores con una vara para guiar el camino a las ovejas. Y también nos dice que tomó 5 piedras lisas. Algunos sugieren que existe una relación entre que tomó 5 piedras y que pues había 5 ciudades en esos entonces filisteas, que eran pues estas ciudades que vimos hace rato. Y bueno, la onda que es el arma con el que se va a aproximar David hacia Goliat era un arma de la antigüedad, no era por así decirlo como un juguete o algo así, era un arma de guerra, de la onda. Es importante decir que era diferente a una resortera. Una onda era un arma que se utilizaba en la batalla. Entonces, David quizá lo utilizaba para cuidar las ovejas, pero ese sí era un arma que se utilizaba también para la guerra. En Jueces, capítulo 20 y 16, nos describe, por ejemplo, que entre las tropas selectas de Benjamín había 700 hombres zurdos, capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar al blanco. Una manera de decir que pues tenían una puntería impresionante. Entonces, pues sí, de hecho hay esta evidencia arqueológica que es, por ejemplo, la onda más antigua que se ha encontrado se encontró en la tumba de Tutankamón, faraón egipcio que pues murió joven. Entonces, aproximadamente se data del 1323 a.C., a lo mejor varios años antes del periodo de David, ¿verdad? Pero sabemos que desde la antigüedad se utilizaban este tipo de armas. Por ejemplo, pues es una onda egipcia, ¿no? Que se encontró en esa tumba de ese faraón. Es la onda más antigua que hasta ahora se ha encontrado.
Bueno, solo cómo funcionaba, pues ponían la piedra en una parte, digamos, donde la piedra descansaba, y del otro extremo, digamos, había, pues era un cordón en donde, digamos, un extremo se sujetaba y el otro extremo se soltaba. Entonces, digamos, se ponía la piedra, se preparaba, se generaba un impulso, y entonces la piedra salía disparada como un proyectil que pues podía herir al enemigo. Entonces se soltaba, el proyectil salía cuando se soltaba uno de los extremos de la cuerda. Entonces se soltaba uno de los extremos y salía la piedra disparada a una gran velocidad. Algunos investigadores han, pues sí, han encontrado evidencia de que un hondero, digamos, experto, tenía la capacidad de lanzar la piedra inclusive hasta 3 estadios de distancia. Entonces es una distancia así, impresionante. Con el tiempo se fueron cambiando los proyectiles. Por ejemplo, aquí nos habla de las piedras en arroyo, pero también vemos en periodos futuros, como también futuros en qué época quiere decir, que también se utilizaron proyectiles, por ejemplo, de plomo, que eran más ligeros, algunos inclusive con agujeritos, les hacen como hoyitos para que tuvieran un sonido así como silbido y desorientara así al enemigo. Y bueno, vamos a esta tercera parte de este pasaje, que es cuando el Señor le da la victoria. Dice, el filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era muchacho rubio, que literalmente dice el texto que su cabello era rojizo. Le dice, lo tuvo en poco porque era muchacho rojizo y bien parecido. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por su Dios. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y bueno, quisiera ahondar un poco en esto que le dice David a Goliat, ¿verdad? Que en el versículo 47, que dice que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, vemos, por ejemplo, en este salmo, el Salmo 44, que fue escrito, ¿verdad?, por los hijos de Coré, y solamente quisiera como que lo leyéramos para explorar un poco más esta idea, ¿no?, de a qué se refiere con eso. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. En los tiempos antiguos, tú con tu mano echaste fuera las naciones, para ello los plantaste, afligiste a los pueblos, pero ellos los hiciste crecer. Pues no fue por su espada que tomaron posesión de la tierra, ni fue su brazo el que los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia. Y en el versículo 6 dice, porque yo no confiaré en mi arte, ni me podrá salvar mi espada. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Porque Goliat se presenta delante de David con la tecnología armamentística de su época, ¿no? La jabalina, el yelmo, la
¿verdad? Todo es la malla que se traía, las grebas en las piernas, traía toda su tecnología, pero David define la batalla en otros términos, ¿verdad? Que la batalla es del Señor. Y la victoria que el Señor les va a dar no depende de eso, no depende de esa tecnología que utilice, ¿verdad? Versículo 48-49 dice, sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Entonces, por así, es curioso, ¿verdad? Que vemos que quizás David no tenía una ventaja tecnológica, pero en este momento sí tuvo una ventaja táctica, ¿verdad? Que pues fue más veloz que Goliat con su armadura, ¿no? Entonces, David pudo correr rápido a la línea de batalla. Y entonces ya desde ahí, pues le lanzó la piedra con la onda y pues hirió al filisteo en la frente. Y entonces el filisteo pues se cayó así de frente. Vamos a continuar. Dice, así venció David al filisteo con una onda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza también. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta él o hasta tu llegada al valle y hasta las puertas de Ecrón, es decir, como hacia más al norte. Los filisteos muertos estaban tendidos a lo largo del camino de Seraí, aún hasta Gad y Ecrón. Los israelitas regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su quema. ¿Okay? Y bueno, este es el final de la historia, de esta narrativa que vamos a ver el día de hoy. Y para finalizar, solamente quisiera hacer hincapié, ¿verdad?, en algunas lecciones de David, ¿verdad? Este pastor que ya había sido ungido para entonces, para este momento de su vida, ya había sido ungido por el profeta Samuel. Es interesante, ¿verdad?, que el término, por ejemplo, de ungido, que me parece que es Mesías, tiene una raíz parecida al término de donde proviene la palabra Mesías. Entonces, solamente es pero que pues me parece que es muy relevante aquí, ¿no? Porque de alguna manera David es esta figura como de este pastor que pues salva a Israel en estas circunstancias. Entonces, solamente algunas lecciones que quisiera compartirles que pueden encontrar en el texto es que, bueno, pues nuestro corazón puede estar confiado en el Señor, aún frente a los enemigos o las adversidades. Es decir, podemos enfrentar diferentes circunstancias, pero pues cuál es nuestra actitud, ¿no? Como el pueblo de Israel que pues se sentía atemorizado frente a Goliat, o como el Señor le mandaba al pueblo de Israel que tenía que estar cuando se iba a enfrentar a las dificultades o a la guerra en este caso. Otro punto es que un desafío al Dios viviente y a su pueblo es un asunto serio y que no puede ser tomado a la ligera. No es una cosa sencilla cuando alguien hace un desafío al Creador, cuando alguien hace un desafío a Dios, porque sabemos que pues Dios hace justicia.
Y bueno, otra lección que pude ver aquí es que hasta un miembro de nuestra familia puede malinterpretar nuestras intenciones cuando está enojado, ¿no? Como en el caso del hermano de David, que se enojó con él, pues porque estaba preguntando y todo. Otra cosa es que, bueno, la obediencia puede encaminarnos en nuestro propósito. Realmente David llegó ahí, él había estado yendo de donde estaba Saúl a la casa de su padre, ese era como su tránsito, hasta que obedeció a su papá de irle a dejar provisiones a sus hermanos. Él en ese acto de obediencia fue que se encontró en esa circunstancia. Otro punto puede ser que los retos que hemos enfrentado en el pasado pueden también ser clave para las victorias que Dios nos dé en el futuro. Es como en el caso de David, ¿no? Él se enfrentó a león, se enfrentó al oso, pero pues eso fue clave también para él al momento que tuvo que enfrentar al gigante. Y también, pues, que no podemos caminar en la armadura o la experiencia de otros. En este caso, pues, por ejemplo, David no podía ir a la batalla con la armadura de Saúl, porque él no tenía la experiencia para hacer eso. Tenía otra experiencia con la que tenía que enfrentar esos retos. Otra es que el pueblo de Dios no depende de los avances tecnológicos de la época para obtener una victoria de parte de Dios. Pues sí, ¿no? Es interesante cómo vemos ahora las naciones en el mundo que desarrollan y invierten grandes cantidades en armamento, algunas más que otras, ¿verdad? Pero nosotros como pueblo de Dios, realmente la victoria que esperamos en Dios no depende de este tipo de avances tecnológicos o este tipo de cosas. Aunado a ello, pues que no es con la espada, la fuerza o el ejército, sino con el Espíritu del Señor que se ganan las batallas. Y pues finalmente que la batalla es el Señor quien va al frente y es el Señor quien da la victoria a su pueblo. Y bueno, eso es todo. Gracias.